Roberto del Río es el primer centro de salud público en tener una unidad especializada en el manejo del dolor infantil. Para conversar sobre esta experiencia y la importancia de tratar el dolor crónico en los niños nos acompaña su directora, la doctora Viviana Portilla. Viviana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Hasta hace un tiempo atrás, era difícil para los pacientes con dolor crónico encontrar unidades o centros especializados para tratar este dolor. Pero parece que hoy en día es cada vez más importante para los centros de salud incorporar estas unidades como lo es la unidad de alivio al dolor infantil del Hospital Roberto del Río. Entonces, primero me gustaría preguntarte por qué es importante que existan estas unidades y en qué se enfoca el trabajo que en ellas se realiza. Bueno, primero contarte que no soy la directora del hospital, soy la coordinadora de un equipo que atiende dolor infantil, ¿verdad? Principalmente no oncológico. Y el nacimiento de esta unidad es muy importante porque apunta a cubrir hoy día un espectro de patología en los pacientes que no lo tenemos cubierto de otra manera. Chile no tiene números todavía sobre dolor infantil crónico, ese dolor que se transforma en una enfermedad, no el dolor que nos ocurre de manera, ¿verdad?, casual. Pero los números mundiales hablan de alrededor del 30%. Si nosotros pensamos en los niños y adolescentes que tenemos en Chile, estamos hablando de más de 1.200.000 niños que ya tienen este problema. Entonces, la principal motivación es que el problema existe. Luego en nuestro hospital el sueño era antiguo, nosotros nos relacionamos directamente con pacientes que tienen esta dolencia y no habíamos tenido la oportunidad, un poco por número diría yo, pero en los últimos años ha mejorado la cantidad de profesionales que estamos en los hospitales y ha permitido también diversificar lo que hacemos. Y desde esa manera es que era un sueño muy antiguo que teníamos, empezó a forjarse por ahí por el año 2016, primero con formación. En esto, para dedicarse a este tema, idealmente hay que formarse primero. Y así, poquito a poquito, es que fuimos, luego de formarnos afuera primero, porque la formación en Chile todavía no existe, ¿verdad? En nuestro retorno se creó un grupo crítico de personas que permitió, ¿verdad?, que el esfuerzo conjunto y también la ayuda de nuestras autoridades en el hospital permitieron el nacimiento de la unidad. La idea era tener esta experiencia y enfocar mucho más el trabajo en el tratamiento del dolor. Exactamente. Lo habitual es que pensemos que el dolor acompaña a las enfermedades, entonces, y eso es así, ¿verdad? El dolor normalmente, muchas enfermedades se acompañan del dolor, pero también en nuestro afán de sanar a los pacientes, muchas veces nuestro propio actuar causa dolor. Ahora, cuando el dolor es agudo, cuando el dolor acompaña a esta enfermedad y una vez que cura la enfermedad, se cura el dolor, ¿verdad? Eso todos lo entendemos que está bien. El problema es cuando este dolor persiste muchas veces más allá de esa enfermedad y ese dolor se transforma en la enfermedad misma. Entonces, ese es el tema o el problema al que estamos apuntando hoy día. ¿Y cómo se conforma este equipo? ¿Qué tipo de profesionales son los que participan de él? Las unidades de dolor idealmente tienen que ser multiprofesionales. No existe un especialista único o yo diría preferencial. Debe tener, primero lo que se requiere es que haya gente interesada, o sea, gente que esté altamente motivada en tratar esto. Luego, en general participan especialistas, pero pueden haber pediatras, neurólogos, hay mucha gente que viene del mundo de la fisiatría, desde el mundo médico. Pero además requerimos otras profesiones que trabajan directamente con nosotros. Hay enfermeras, idealmente debería haber psicólogos, debería haber kinesiólogos, terapia ocupacional, o sea, un mundo muy amplio para poder manejar estos pacientes. Esta unidad del dolor infantil comenzó en abril del año pasado. Yo creo que son hitos que se van dando paulatinamente. Nosotros empezamos a trabajar en esto, la verdad es que en septiembre del 2018 ya estábamos trabajando fuertemente, tratando de crear conciencia en nuestros propios
colegas y en nuestras autoridades. Y finalmente en abril del 2019 es que se le da reconocimiento formal, por así decirlo, pero el trabajo ha sido incesante de mucho antes. De mucho antes, o sea, formalmente al menos ya van a cumplir un año. Exactamente. ¿Cómo ha sido esta puesta en marcha y cuáles son los aspectos en los que más han tenido que trabajar? Yo diría que lo principal es vencer. Hay muchos obstáculos en el camino, ¿verdad? Pero yo creo que el más difícil es creer que sea posible. O sea, imaginarte que esta unidad puede realizarse, porque si no, no se van a vencer esos obstáculos. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha pasado es que ni siquiera nuestros colegas muchas veces saben de qué estamos hablando. El dolor en los niños, el dolor crónico, no es muy reconocido como una entidad, digamos, propia, ¿verdad? Entonces, mucho menos es reconocido todavía hoy en las autoridades, no tenemos programas que puedan dar cobertura a esto. Entonces yo creo que lo principal ha sido primero crear conciencia, esa ha sido nuestra primera dificultad. Luego, bueno, establecer obviamente las redes para poder atender y para poder tener profesionales de distintas especialidades que nos puedan colaborar. Y yo diría que la tercera, que ha sido la más importante, es la nuestra, digamos, la propia, y que hemos tenido que superar, incluso, ¿verdad?, encontrarnos con historias muy duras en nuestros pacientes y no siempre es fácil no llevarse esas historias para la casa. Entonces también hemos dormido mal, nos angustiamos y nosotras mismas, en el equipo que conformamos, hemos intentado de alguna manera levantarnos el ánimo, la moral cuando a veces está baja, porque eso también no es fácil. Es que me imagino que debe ser complejo, o sea, el trabajar con el dolor no debe ser fácil y cuando hablamos de dolor de niños debe ser aún más difícil, pero... Es difícil no verse reflejado en historias que tú conoces a lo mejor incluso de tu propia familia. Eso es lo que ocurre. Y también quería saber cómo es el día a día de ustedes, qué son los tipos de casos con los que se encuentran, qué tipo de pacientes son los que atienden. Ok, yo creo que eso es lo que de lo que más me gusta hablar. Primero porque cuando uno lo expone de otra manera es muy abstracto, pero todo lo que te estoy contando tiene nombres, o sea, son niños que tienen nombres y que nuestro equipo, e incluso muchas veces todo el hospital conoce. El equipo nuestro está formado en su parte más medular por anestesiólogos y una enfermera, Jessica. Que yo diría que es como el corazón de nuestro equipo. En este equipo participa todo el servicio de anestesiología y nosotros nos vamos relacionando con el resto de los profesionales del hospital, desde psiquiatras, traumatólogos, bueno, el que se requiera según el caso de cada niño. Y lo que hacemos cada día se divide, yo diría que básicamente en dos áreas. En la mañana principalmente pasamos visita, un anestesiólogo, Jessica, nuestra enfermera, pasa visita principalmente al dolor, digamos, a niños con dolor de posoperados. Nuestro hospital es un hospital de alta complejidad, hace cirugías muy grandes, ¿verdad?, que causan mucho dolor, entonces nuestro foco está ahí. Y el otro foco durante la mañana lo ponemos en pacientes quemados, en que hasta una curación, el retiro de un vendaje en un niño quemado es extremadamente doloroso. Entonces nosotros colaboramos para que eso no se vea así. Y luego en la tarde, en forma diaria, es que vemos nuestros pacientes de dolor crónico. Estos niños que te contaba en que el dolor ya dejó de acompañar una enfermedad y se transformó en la enfermedad misma. Eso lo hacemos a través de una consulta. Tenemos una consulta multiprofesional que lo ve la enfermera, lo vemos nosotros. Son consultas muy largas, son consultas de 1 hora partiendo, digamos, mínimo 1 hora o muchas veces más. Y eso es porque necesariamente el paciente de dolor tiene muchas facetas, es un prisma. Entonces, en nuestras entrevistas tienes que tratar de abordar todas esas facetas.
¿Cuál es el impacto que ustedes ven en sus pacientes y en las familias de estos pacientes respecto al trabajo que ustedes realizan con ellos? Bueno, eso yo creo que es muy importante porque cuando tienes un niño con dolor, tienes una familia con dolor, tienes una familia enferma. Es súper habitual que un niño que está sufriendo dolor crónico, sus madres, por ejemplo, se queden en la casa. Son madres que se ven obligadas a renunciar a sus trabajos para poder acompañar a estos hijos. Tenemos pacientes, tenemos una chica, por ejemplo, que a sus 13 años tiene 17 cirugías. Entonces, y son de provincia. O sea, tú imaginas que esa mamá solo vive para llevar y traer y acompañar a su hija. Entonces nosotros nos encontramos con papás muchas veces agotados, de verdad. Están absolutamente agotados de esto. Y además de que el tratamiento de estos niños, como pasa por muchos especialistas, significa un paseo largo por todos estos especialistas. Entonces, encontrar un lugar donde te tratan de manera integral y donde nosotros empezamos a actuar un poco como director de orquesta de esto, se les facilita mucho el trabajo. La relación con los papás se crea un lazo muy fuerte, que incluso a veces tratamos nosotros de mantener la distancia, ¿verdad? No es fácil todas las veces. Hay un tema que un poco hemos mencionado, pero me gustaría preguntarte más en profundidad, que tiene que ver con la diferencia entre el dolor para un niño y el de un adulto. ¿Cuál puede ser el impacto para un niño considerando que está en una etapa de desarrollo, de crecer con un dolor crónico? Correcto. El dolor es siempre malo. O sea, no quiero decir que el dolor en los niños es más malo que en el del adulto. Cualquier adulto que haya sufrido un dolor crónico sabe que afecta, digamos, todos los aspectos de la vida. Te trastorna incluso tus relaciones sociales, porque te crea una discapacidad funcional que te aísla del resto de las personas. Bueno, eso que ocurre en los adultos también ocurre en los niños. El problema acá es que tenemos un niño que está en pleno desarrollo. Cuando yo hablo de niños y adolescentes, estoy hablando desde recién nacidos, y acá en Chile hablamos, por lo menos los que atendemos nosotros, hasta 15 años. Entonces, el espectro es muy amplio y eso hace que nuestra primera dificultad primero sea valorarlo. ¿Cómo sé cuándo le duele a un recién nacido? ¿Cómo sé cuándo le duele a alguien, a un niño que todavía no es capaz de decir mucho o poco? En los más grandes les aplicamos escala. Entonces, la primera dificultad con los niños es valorar su dolor. Luego, este dolor es cómo afecta nuestro desarrollo, ¿verdad? Un niño que no se escolariza por estar con dolor, que pierde, ya tiene académicamente una desventaja y eso le va a, de alguna manera, producir desventajas en las oportunidades de la vida. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que vivir con dolor significa a largo plazo un daño en todos los demás aspectos de tu vida. Por último, y pensando en esta unidad, por ejemplo, el trabajo que ustedes realizan, que es bien pionero en salud pública, ¿cómo proyectas que puede continuar el tratamiento del dolor, pensando, por ejemplo, en infraestructura, en insumos, en profesionales, a futuro en Chile? Bueno, en Chile y en el mundo, porque este tema de manejar el dolor y otras enfermedades en niños tiene distintas dificultades. Primero que desde el punto de vista de los fármacos, uno asocia que si tengo una enfermedad, ¿verdad?, me tomo un remedio y me lo resuelve. El espectro de fármacos que tenemos en la pediatría es muy restringido. Primero porque muchos de los fármacos que usamos también intervienen o afectan parte de ese desarrollo. Entonces hay un temor per se, ¿verdad?, a no ocasionar más daño con el tratamiento del que ya tienes con la enfermedad. Es una primera cosa. Muchas de las presentaciones no están en versión pediátrica y si existen en el mundo no están en Chile. Nosotros tenemos fármacos que en nuestra farmacia lo tienen que pulverizar y darnos así como de a gramitos para poder, porque existe una pastilla o un comprimido cuya dosis es mucho mayor que la que necesita el paciente. En otros países, por ejemplo, tenemos fármacos que tienen presentaciones pediátricas como un lollipop.
pudiéramos recibir un fármaco que es derivado de los opiáceos, del primo de la morfina, ¿verdad? Y al paciente se lo podrías dar en un lollipop. Nosotros la verdad es que más bien tenemos un marco muy restringido desde el punto de vista de fármaco, que esperamos que con el tiempo eso se amplíe. Otra cosa que creo que es importante es posicionar este tema. Creo que en Chile estamos recién partiendo. Esta es la primera unidad de dolor no oncológico. Necesitamos más unidades en el país. En la medida que haya más unidades y conversemos, creamos conocimiento colectivo del tema. Hay mucho que aprender para nosotros también. Hay mucho que aprender desde el punto de vista de los padres. Tenemos que ocupar, de alguna manera, preocuparnos también de que los papás de los profesores puedan pesquisar eso. Muchas de las patologías que tenemos tienen que ver con el estilo de vida, por lo tanto también ahí hay una tarea que hacer. Y bueno, en lo local obviamente queremos crecer como unidad sumando más profesionales a nuestra unidad. En este momento no tenemos un lugar apropiado, digamos, para dar toda la atención integral que queremos. Estamos en conversaciones con nuestras autoridades tratando de crecer en ese aspecto. Y yo creo que lo que nosotros pretendemos es seguir creciendo nosotros también personalmente. Mientras más aprendamos de manera colectiva, más vamos a poder resolver este problema. Pero sin duda va a ser así, porque todo lo que hemos visto en los últimos años indica que hacia allá va a tratar el dolor como una patología en sí, no como un síntoma de una enfermedad aparte. Eso esperamos, exactamente. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y que haya conversado con nosotros. Muchas gracias, Camila. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados con EMOL TV y seguir informándose en emol.com.